Bienvenidos, Dios les bendiga. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Jeremías. Y Jeremías nos habla de una porción, o en Jeremías 33:3 nos habla de una porción que todos hemos escuchado, pero que hoy vamos a ver hasta cierto nivel de profundidad. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuevamente, para los que están escuchándonos a través de las diferentes plataformas digitales, quizá tú ya escuchaste esta palabra, pero hoy la vamos a comprender desde otra perspectiva. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Si nosotros dividimos esta porción bíblica en tres partes, la parte número 1 dice clama a mí. La parte número 2, nosotros aquí lo tenemos en un pintarrón. Número 1, clama a mí. Número 2, yo te responderé. Y número 3, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a desglosarlo esto para poderlo comprender. Y es que los que esperan recibir las comodidades de Dios, porque Dios nos da comodidades, y para los que lo amamos y lo buscamos, claro que sí. Hay gente que dice, Dios no cumple caprichos. Hay personas que dicen eso. Yo le puedo decir que a través de la oración Dios responde todo lo que pidamos. Dice que todo lo que pidieres, pero está en nosotros en pedir como debemos pedir. Hay gente que Dios le da lo que pide. Les decía hace unos días a unas personas, yo conozco mucha gente que dice, yo quisiera un carro y se la pasan años orando porque quisieran un carro. Y el asunto es de que muchos de nosotros no sabemos que dentro del propósito de Dios está en que tengas 2 carros, no uno, o no nada más un carro, sino que tengas un trabajo en el cual Dios te va a proveer un carro a través de la empresa y otro para que te lo compres tú a nivel personal. Es que no conocemos lo que hay en el corazón de Dios, pero si solo pedimos lo que creemos que necesitamos, claro, Dios nos va a dar un carro, pero ya no nos va a dar esos 2 que Él tenía predestinados. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes acerca de esto. Los que esperan recibir las comodidades de Dios, hay que recurrir a Él. Si nosotros queremos tener más allá de lo necesario, o sea, una provisión abundante de Dios, tenemos que recurrir a Él. En Jeremías 33:13 nos dan unas claves esenciales para recibir lo que viene de Dios. Estas promesas se dan. Ahora, no se debe hacer de inmediato, pero para acelerar y alentar, o sea, para poder acelerar las cosas o que lleguen en el tiempo de Dios, siempre es necesaria la oración. Estas promesas nos llevan al Evangelio de Cristo, y en el que Dios ha revelado la verdad a nosotros y da paz directa para hacernos las cosas más fáciles a los que lo amamos y le buscamos. Para esto tenemos que ver la historia de Jeremías. Y esta es una de las grandes promesas de la Biblia. Si vemos un poco de la historia, ¿por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? ¿Dónde estaba Jeremías cuando Dios le hizo esta promesa que usted está leyendo aquí en el pintarrón y que usted está escuchando en radio? En Jeremías 32, del 2 al 5, leemos que Jeremías estaba preso porque el rey Sedequías se molestó porque le había profetizado palabras que a él no le favorecían. La ciudad sería entregada en mano del rey de Babilonia y él no escaparía de las manos de los caldeos. Jeremías estaba profetizando lo que iba a suceder, pero el rey se ofendió, se molestó porque estaban diciéndole algo que no le iba a favorecer. Este rey pensaba que lo que dijera Jeremías iba a suceder así porque Jeremías lo deseara o porque Jeremías lo quisiera, pero Jeremías solamente estaba haciendo la voz de Dios
aquí en la tierra. En este versículo de Jeremías 33:3 está siendo aconsejado por Dios. Escuche eso. Está siendo aconsejado por Dios a orar en la cárcel. Esta oración la hizo Jeremías estando dentro de la cárcel. Esto quiere decir que estaba bajo presión. Yo no quiero imaginarme. Yo creo que también, aunque era profeta, le debió de haber dado temor. Oye, lo tenían encarcelado. Sin embargo, Dios le dice: clama a mí. Y usted y yo hemos visto en las últimas semanas lo que es el clamor. Dios le estaba pidiendo no nada más que orara o que pidiera o que suplicara. Le estaba hablando de que clamara, que llegara al grado más alto de oración, que se conectara en el Espíritu con Él. Eso es lo que dice: conéctate en el Espíritu conmigo y te voy a responder. Eso es lo que realmente dice Jeremías 33:3. Y para poder comprenderlo de esta manera, pues requerimos ver lo que hemos visto nosotros en las últimas semanas para comprender lo que dice este versículo en realidad. Durante 40 años, el profeta Jeremías, escuche, durante 40 años, el profeta Jeremías había advertido que Judá y Jerusalén serían destruidas por sus pecados. Y ahora los ejércitos de Babilonia estaban en la muralla de la ciudad. Jeremías fue echado en un hoyo en la cárcel. Para el pensamiento humano, fue más allá de cualquier duda de que las promesas de Dios a Israel sería un fracaso. Fue precisamente en ese tiempo oscuro que Dios viene a su siervo con palabras de aliento. Ahora bien, le dice: vamos, ponte a clamar. Y clamar es gemir, afligirse, suplicar. Dice que es quejarse a gritos pidiendo ayuda, que es lo que vimos en las últimas semanas. Le estaba diciendo que llegara al nivel máximo para mover su corazón. Ahora, clamar viene de la palabra hebrea kará, así como si escribiera cara, pero le pone acento en la última A. Y eso significa acosar o insistir sin desistir. Insistir sin desistir. Eso es kará. Y Dios le estaba pidiendo que insistiera sin desistir al profeta. Ahora le voy a mencionar estas claves. Ya está la número 1, clama a mí. Dios le revela a Jeremías que clame. Fíjese que no le dice ora. No le dice ora cuando tengas tiempo, ora cuando puedas para responderte. No le dice eso. Tampoco le dice piensa tú mientras yo pienso si te respondo o no. Le dice clama. Clama porque te voy a responder. Esta es una promesa viva. ¿Por qué digo que es una promesa viva? Porque es una promesa que aplica para usted y para mí. El Señor nos dice a usted: clama a mí y yo voy a responderte. Él nos responderá. Va a venir una respuesta de Dios ante la necesidad o la pregunta que usted y yo tengamos. En diversas ocasiones recibimos el milagro y le damos crédito al médico, al familiar, al que nos ayudó, al banco, pero no le damos el crédito a Dios. Y es importante que cuando nosotros clamemos y Él nos responda, le demos ese crédito a Dios. Anote, Salmo 91:15. El Salmo 91:15 responde o fortalece este punto número 2 donde Dios dice: yo te voy a responder. El Salmo 91:15 dice así en el nombre de Jesús: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré
y le glorificaré. Amén. Mire, esto quiere decir que cuando usted y yo estamos en situaciones difíciles, cuando usted y yo estamos también en situaciones de victoria, pero estamos clamando a Dios por otros, y es que esto es importante, no hay que esperar a que nos vaya mal en algo, no hay que esperar a que nuestro hijo o nuestra hija estén enfermos en el hospital, no hay que esperar a que el banco nos esté cobrando el dinero, no, vamos a clamar a Dios por otros. Si yo estoy bien, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, pero voy a clamar por aquellos que están en un hospital, porque sé que Dios me va a responder, porque sé que dice la Biblia en el Salmo 91:15, que cuando yo invoco a Dios, Él me responde. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 91, que Él va a estar con aquel que está viviendo angustia. Y no nada más eso, dice, lo libraré y le glorificaré. Está hablando de una glorificación de Dios para aquellos que están en dificultad, pero también nos está hablando de una glorificación que Dios nos trae a aquellos que clamamos por otros. Eso quiere decir que nos va a ir mejor de lo que nos está yendo. Dios nos va a guardar más. Estamos en sus manos. Va a resguardar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, porque hay alguien que está clamando por otros. Dice Él, invócame y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Invócame quiere decir que tú le pidas a Dios que se manifieste. Señor, te necesito, muéstrate, ayúdanos, haznos ver que tú estás con nosotros. Eso también es estar clamando. Dice que Él nos va a responder, pero ¿para qué? ¿Para qué quisiéramos que Dios nos respondiera? Porque si hablamos de algo básico, vamos a decir que hay jóvenes que no están entendiendo cosas en las materias de la escuela y le dicen, Señor, yo te pido por favor, ayúdame a pasar la materia. Y antes muchos cristianos ni siquiera estudiaban y decían, pero pues quiero pasarla. No es así. Sí, me pongo a estudiar y le digo, Señor, ayúdame a comprender, obra en mi cerebro, que mi cerebro pueda comprender, que mi retención de información sea correcta, obra en mi sistema límbico, en cada parte de mi cerebro, y el Señor va a responder. También si usted está enfermo, Dios, y le clama a Dios, Él va a responder. Pero en este caso de Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí, yo te responderé, pero está hablando no solamente de la solución del problema que estamos viviendo, está hablando de una máxima de Dios. ¿Qué quiere decir? De algo grande que Dios nos quiere enseñar y dar. Y digo enseñar porque dice, yo te responderé, y dice, te enseñaré cosas grandes. No está hablando solamente de responder nuestra necesidad o nuestro problema. Nos está hablando de mostrarnos cosas grandes. Pero y luego dice, y ocultas, que tú no conoces. Está hablando que hay cosas que Dios oculta para los sabios. Hay gente que se pasa mucho tiempo estudiando y mucho tiempo investigando o queriendo saber cosas. Sin embargo, Dios a sus siervos, cuando le claman y Él nos responde y habla con nosotros, Él nos empieza a enseñar cosas que son ocultas para otros. Y eso es lo que va a estar pasando en usted y en mí constantemente. Dios no nada más te va a decir cómo soluciones el pago del hospital cuando está un enfermo, sino que Dios te va a decir, te va a enseñar qué hacer, cómo hacerlo para mantener ese milagro que Él hizo. Pero además te va a decir los secretos de cómo sacar a otros de esa situación que tú ya viviste.
Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas. Como a nosotros nos ha estado enseñando que Él ha visitado la tierra, que la religiosidad o la religión dice, nadie ha visto a Dios, pero que la Biblia en Génesis 18 y en otras porciones nos habla de que hubo gente que vio con Dios, que comió con Él, que convivió con Él. Podemos comprender nosotros que el cielo es un lugar físico, no solamente un lugar espiritual, como antes nos decían. El cielo es un lugar espiritual, sí, pero también es un lugar físico, porque si no, entonces ¿para qué hubiera resucitado Cristo? Resucitó con un cuerpo incorruptible, pero comía, acuérdense, después de los 40 días comió. Tomás después pudo tocarlo. Entonces a donde subió Jesús es un lugar físico también. Entonces esas son cosas grandes y ocultas. Estamos viendo las operaciones del Espíritu Santo aquí en la iglesia. Esas son cosas grandes y ocultas. Si usted busca en internet sobre los cielos, como los hemos visto en la iglesia, no va a encontrar esa información, porque Dios aquí nos está enseñando cosas grandes y ocultas que mucha gente no conoce. Eso nosotros lo estamos viviendo. A mí en lo personal Dios me está enseñando cosas grandes y ocultas. Cómo se hacen cosas de la nada, como este lugar donde estamos. Cómo Él intervino a través de la oración. Yo todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar, el día que la hermana Eva nos habló bien temprano para que viniéramos, porque no podían avanzar los planes de la clínica, no nos daban los permisos, no avanzaba nada, y luego Dios le dijo que le pegáramos a unos botes, y ella vino, y me acuerdo que se tiró en la grava a orar, a clamar a Dios. Los niños empezaron a golpear y a alabar a Dios, los con botes así como de agua purificada grande. Y al siguiente día ya estaban las máquinas aquí haciendo los pozos, porque ya nos habían otorgado los permisos. Ella clamó, Dios le respondió, pero y luego le enseñó cosas grandes y ocultas, porque Dios le empezó a decir el camino por donde otros grandes empresarios podían apoyar en su obra. Y así pudiéramos hablarles de tantas cosas. Hoy le puedo decir, nosotros en terapia y biomedicina tenemos aparatos con la última tecnología que existe, que mucha gente no accesa a ellos, que vienen de otros países, y aquí lo tenemos. Dios nos empezó a guiar para obtener esas cosas grandes y ocultas que mucha gente no conoce, y nos las está confiando a nosotros, a sus hijos. No sabemos los pensamientos de Dios. Él ha preparado para nosotros cosas grandes y ocultas que nosotros mismos no nos podemos imaginar. Nunca vamos a poder comprender a Dios con nuestra mente humana. Pero como dice su palabra en Jeremías, tenemos que clamar a Él y Él nos responderá. Y esto quiere decir que si clamamos a Él, vamos a ver su respuesta y nos mostrará aún más de lo que clamamos. Esto, voy a cerrar con esto en Isaías 55. En Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto quiere decir que Él tiene planes más grandes que los que nosotros tenemos. Él tiene proyectos más grandes para nosotros de lo que nosotros podemos desarrollar o podemos anhelar o querer buscar. Hay gente que busca saber y van y buscan a los brujos y a los que leen las cartas para saber cómo les va a ir, para saber quién les hizo un daño, para conocer si les hicieron un trabajo. Pero cuando nosotros clamamos a Dios,
y Él nos responde ante nuestra necesidad y nos da más allá de lo que nuestra mente pudiera desear o anhelar. Tanto que Él mismo te va a decir: híncate, haz esta acción, porque de esta manera voy a limpiar eso que están moviendo en tu contra. Y te va a decir: dale de comer a tal persona, porque se ha constituido tu enemigo, pero dice mi palabra que alimentes a aquellos que te hacen mal. Y Él te va a estar diciendo, dando instrucciones para continuar dándote la victoria. Te va a enseñar cosas grandes y ocultas que nuestro intelecto no puede comprender, pero que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos recibir. Como hijos de Dios debemos presentarnos ante su trono con humildad. Debemos reconocer que solo necesitamos de Él. Y debemos reconocer que en estos momentos de victoria para nosotros hay personas que están padeciendo necesidad. Mire, hoy en día el gobernador de nuestro estado anunció que las escuelas solo van a estar 2 horas los niños. Hay lugares, hay colonias donde ahorita no hay luz, no hay agua, en nuestro estado, aquí. Yo no sabía que algunas de las escuelas de nuestra localidad todavía cuentan con baños de pozo. Todas esas necesidades que hay, tiene que haber personas que estén clamando, y nosotros somos esas personas. Vamos a clamarle a Dios para que se pueda restablecer el servicio de energía eléctrica. Usted ha pasado calor. Yo le pregunto también a los que nos escuchan en internet. Yo creo que usted se ha quedado un día sin luz. Aquí donde estamos nosotros, 40, 42 grados hemos estado de temperatura en grados centígrados. Es insoportable en la zona, en la localidad donde nosotros estamos, el calor. Decíamos en un culto, porque decíamos, imagínense si así con la Biblia no queremos saber nada del infierno, ¿verdad? Ahora con estos calores mucho menos, porque no es nada y uno ya no aguanta. Pero hay familias que están en esa necesidad y otras tantas peores. Pero lo importante es de que haya un pueblo que clame. Cuando estamos en el clima, en los traslados del carro, cuando usted está enfrente de ese abanico que tiene, gracias a Dios, en casa, piense siempre que hay alguien que no tiene ese abanico. Cuando se sienta a la mesa a comer, siempre hay alguien que ese día que usted está comiendo bien rico, hay alguien que ni siquiera ha probado alimento desde temprano. Hay personas que no tienen ropa que vestir. Hay otros que no tienen un techo donde vivir. Hay otros que están padeciendo una enfermedad incurable, un cáncer, leucemia, y no saben cómo clamar. No hay quien los guíe, no hay quien les enseñe, no hay quien clame por ellos. Por eso hoy quiero cerrar esta reflexión diciéndole, dígale al Señor, hay un pueblo y yo soy parte de ese pueblo. Hoy me comprometo a clamar a ti, Señor, por los demás, porque yo sé que siempre vas a levantar a alguien que clame por mí. Y es un pacto con Dios, es un compromiso con Dios que yo le invito a hacer este día. Que aún las victorias y las bendiciones siempre nos hagan estar agradecidos y siempre nos lleven a clamar por aquellos que están padeciendo necesidad, por aquellos que no tienen un padre, una madre, por aquellos que sufren y han sufrido violencia, por las personas que ahorita, hoy mismo están siendo secuestrados, por las personas que no solamente han sido secuestrados, sino que han sido torturados, por los familiares de las personas desaparecidas. Hay un pueblo, hay un remanente que estamos comprometidos en orar, en clamar, y que sabemos
que Dios nos va a responder y que sabemos que Dios nos va a enseñar grandes cosas y nos va a enseñar esas cosas ocultas. Yo no dudo que un día Dios nos diga, busquen en este lugar porque aquí están los familiares desaparecidos de alguien, o en este lugar permanecen vivos, o hay que hacer esta acción para que tantas personas sanen. Yo no dudo eso. Eso va a suceder. Imagínense si Dios nos ha permitido a algunos ver miembros, brazos formarse de la nada. Yo creo que el que Dios nos muestre la ubicación de alguien, que Dios nos muestre qué hacer en una situación, yo creo que esas son parte de esas cosas grandes y ocultas que dice el Señor, tú no conoces, pero las vas a conocer porque yo te las voy a enseñar. Amén. Dios les bendiga a los que están en internet, los que estamos aquí. Vamos a cerrar con una oración. Que Dios les bendiga.